Mundial de la Diabetes pionero y estamos aquí con el doctor Federico del Puerto. Él es educador justamente, médico, con relación a qué importante es la detección temprana para empezar ya con los tratamientos, doctor, y los cuidados. ¿Qué tal? Y la verdad que muy contento por estar compartiendo con ustedes y poder hacer llegar un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque es una campaña de concienciación a nivel mundial. Y si es una campaña de concienciación a nivel mundial, lo que estamos buscando es despertar la conciencia, la sensibilización acerca de los factores de riesgo que puedan tener las personas y cuál es la probabilidad de padecer diabetes. Entonces tenemos que tener en cuenta que las estadísticas de nivel internacional y por sobre todas las cosas, las estadísticas que podemos adaptar a nuestro país, expresan claramente que 9.7% de la población paraguaya padece diabetes. De 7 millones de habitantes, 700.000 personas padecen diabetes. Y muchos no saben, doctor. El 50% de estas personas no lo saben. Entonces tenemos un pool de pacientes de 350.000 pacientes para la atención médica, pero que ya están llegando un poquito tarde. Doctor, generalmente cuando tenemos un pariente con diabetes, es como que toda la familia, por suerte creo yo, de repente ya está con miedo de alguna manera, porque esta es una enfermedad que hay que respetar, no hay que tomarla a la ligera y hay que entrar en acción desde el vamos porque te mata. O sea, mi abuelo se murió de diabetes, ¿entendés? Entonces yo crecí con ese miedo de siempre con el tema de los azúcares, de la buena alimentación y hay mucha gente que de por ahí no sabe la importancia de comer bien y de reducir los azúcares o todo lo que puede generar. Cuando uno empieza a hablar acerca de diabetes, lo primero que viene a la mente es azúcar en sangre, ¿verdad? Sí. Y eliminamos solamente el azúcar. Pero hay muchas cosas. Tenemos que tener en cuenta qué son los hidratos de carbono, claro, porque cuando hablamos de diabetes estamos hablando del metabolismo de los hidratos de carbono. Entiéndase, harinas, almidón, pasta, arroz, cereales, frutas, legumbres. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo más de 1, 2 y 3 hidratos de carbono en el plato, y cuando hacemos recomendaciones como desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena, colación, 6 comidas al día, el amor platónico de la insulina es la glucosa. Cada vez que yo introduzco un alimento a la boca, segrega insulina. Entonces, ¿qué sucede? 6 comidas al día es muy interesante para los niños que juegan, saltan, corren, gritan, hacen de todo, entonces van quemando esa energía. Entonces, a medida que vamos creciendo, nuestro metabolismo es un poco más lento, ¿verdad? Por eso vamos a tener en cuenta que nuestros abuelos no quieren cenar, ¿verdad? Se sienten llenos. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que cambiar un poquito toda la estructura que veníamos teniendo anteriormente y de esa forma lograr estilos de vida saludables. ¿Por qué? Porque cuando llegan al diagnóstico de diabetes han pasado 10 años. Sí. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad crónica, inflamatoria, que lo único que va a producir pueden ser daños que nuestro cuerpecito latino es tan sabio que logra una homeostasis. ¿Qué significa esto? Nuestro cuerpo no nos da dolor de cabeza, mareo, náusea, vómito, se adapta hasta que empiezan las orinas nocturnas, la sed intensa, empieza a comer, a bajar de peso. Entonces, ¿qué sucede? Han pasado 10, 15 años para que el cuerpo empiece a reaccionar. Entonces, vamos a tener una pequeña fotografía así en el año 1921, donde se descubre la insulina. Y quiero que tengamos en cuenta una realidad. El miedo más grande que yo veo con los pacientes es el miedo, el pánico, la insulina. Entonces, ¿qué sucede? La insulina es lo mejor que nos pueda pasar en la vida. El tratamiento de la diabetes fue cambiando totalmente a medida que han pasado los años y este 14 de noviembre pasado, el día de ayer, se han cumplido 100 años del descubrimiento de la insulina. Entonces, algo muy básico que tenemos que tener en cuenta cuando observamos a las personas en nuestra casa, tenemos el sobrepeso, el sedentarismo, la obesidad, los hábitos tóxicos, el hábito de fumar. Entonces, ¿qué va pasando con el tiempo? Nos automedicamos. Entonces, somos un constructo que los pacientes llegan a consulta y nos dicen: doctor, no tengo colesterol, no tengo triglicéridos, no tengo azúcar, mi azúcar está en 90, está en 95, está en 99. Ese es un riesgo.
¿Por qué? Porque no vemos solamente un índice de masa corporal de 34 y están en obesidad. No es lo mismo tener una masa muscular grande que a exceso de grasa. Entonces, todos los jugos de frutas naturales realmente no son tan buenos como no, decir. por el azúcar que tiene Claro, la fruta. porque cuando yo hago licuado, batido, macerado, ¿qué va sucediendo? Ese exceso de hidratos de carbono, en el caso de la fructosa, vamos a tener una complicación. ¿Por qué? Porque el amor platónico de la glucosa es la insulina. Cada vez que yo ingreso glucosa, alimentos, y se convierte en glucosa, viene la insulina. Cuando hay un exceso se va a convertir en triglicéridos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Porque siempre si consumir fruta, qué bueno. Consumir fruta, ¿cuánto y cómo, doctor? es una excelente pregunta. ¿Por Gracias. qué? Porque uno dice las frutas son saludables y me como media docena de bananas. Uno Sí. dice una sandía y me como la mitad. No, Entonces, es el que se punto- sienta con la sandía y no, ¿verdad? Exactamente, Ese no. es una porción, ¿verdad? Y vamos a tener en cuenta que el tratamiento de la diabetes es individualizado y bien estaban expresando en el antecedente familiar. Sí. Hay que hacernos preguntas claras de si existe o no antecedentes patológicos familiares de diabetes en la familia de primera línea, ¿Es segunda hereditario, línea. doctor? ¿Qué hay de cierto que salta una generación y demás? Viste que así se suele decir. Es de comúnmente. causa multifactorial. ¿Qué significa esto? Incluyen factores genéticos, factores medioambientales, la cultura, porque diabetes no es solamente la herencia genética. Diabetes O sea, es una mucho persona más. sin herencia genética puede ser diabético. Claro. De cero, ser el primero. Eso con el Y pinchazo se empieza puede uno. descubrir, y si uno, ¿cada cuánto se tiene que hacer? Una persona aparentemente sana debe acudir al médico por lo menos 2 veces al año para un control clínico. Esa es la realidad. Porque vamos a hacer unas preguntas básicas. Hay un test de Findrix, así que pueden buscar un test de Findrix, que es Fine Risk Diabetes Score, que lo único que busca es un instrumento en el cual observa, hace preguntas pareciera sonzas, pero dice, A ver. realiza actividad física 30 minutos diarios. No. Ya creo que nos aplazamos. Es Sí. posible, Después, ¿no, doctor? Una hora hay que consume- hacer todos los días. Consume 150 minutos a la semana, es lo recomendado. Y la actividad física es una prescripción médica. Es como un medicamento, tiene dosis, ritmo, frecuencia, intensidad, tiempo de exposición, porque cuando yo hago una sobredosis de actividad física, viene el paciente nuevamente a la consulta para algún analgésico potente porque está de reposo 15 días. Así que 3K, 5K, 10K, no. A chismosear en el barrio, vuelta a la manzana con calzado deportivo media. Está bien eso. Entonces, Eso sí es factible. Doctor, lo de los síntomas que usted decía, eso de levantarse a la noche, eso de la sed constante, ¿qué tiene que tener en cuenta el televidente para decir, opa, algo está pasando? tenemos que tener en cuenta la realidad, ¿verdad? Hay varios síntomas: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Yo le ¿Qué es agrego, todo eso que acabas yo de le agrego otra P que le llamo pirebai. Entonces, Ajá. orina mucho por las noches, se despierta en la madrugada a hacer pis. Come, no engorda, ¿verdad? No sabemos dónde va todo. Entonces, la orina, y obviamente si hay un exceso de orina, voy a tener una sed. Y luego empiezo a tener otras características a tener en cuenta, como son los cambios de humor. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera hacer un zapping de televisión, ¿verdad? Primero está en un canal donde todo es amor, paz, tranquilidad. Cuidado. De repente Cague. volvemos a cambiar a otro canal, entonces Aquí ya hay es mucho de eso. boxeo. Sí. Y al día siguiente no me acuerdo de absolutamente nada y estoy ofendido y ofuscado porque nadie me habla. Ahí está. Entonces, de ahí le hecho, agregó el pirebai. Eso, pero todos esos síntomas o red flags, ¿verdad? ¿Van juntos o pueden ir? Porque ahí, si van por separado, voy a decir, bueno, no sé, pude haber tenido un mal día, hoy estoy haciendo mucho pipí nomás ahora, ¿verdad? Pero va junto con la pérdida de peso, el pirebai, el no sé qué cuánto del pipí o no. Suman. La verdad que no. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos estos síntomas, han pasado 10 a 15 años. Entonces, ¿qué sucede? La diabetes es una enfermedad silenciosa. Sí. Por eso la llamamos la asesina silenciosa. Sí. ¿Por qué? Porque está entre nosotros y es un gran elefante blanco, por decirlo así, porque también tenemos que tener en cuenta la prediabetes,
Y cuando entramos con la prediabetes, ¿qué significa la prediabetes? ¿Qué es eso? Tengo que tener en cuenta de que los valores están en rango, pero tengo que tener otros biomarcadores también dentro del laboratorio, ¿verdad? Una pregunta, ¿qué podemos hacer y cambiar ahora mismo en nuestra alimentación para ver un cambio que decía así, la pinta con esto puedo prevenir porque estoy en el borde, estoy comiendo demasiado, estoy jugando con mi suerte? ¿Qué cambios drásticos podemos hacer que pueden generar un cambio drástico en plena pandemia sería apaguemos el celular a partir de las 10 de la noche? ¿Y cómo mejora eso? Y claro, va a mejorar de sobremanera. ¿Por qué? Porque el sueño reparador es muy importante. Cuando uno no duerme en las noches, muchísimo hablamos del estrés. ¿Qué sucede con el estrés? No dormimos. Entonces, mínimamente la recomendación es dormir 6 a 8 horas diarias, pero en la noche. Sueño nocturno. Otro punto que es muy interesante sería iniciar la actividad física mínima. A nadie le pedimos que vaya a hacer 5K, 10K. No. Por lo menos 150 minutos a la semana o por lo menos 10 a 15 minutos vuelta a la manzana al canal, entonces ya empezamos a hacer un gran cambio. Otro punto, agregar hortalizas, verduras, ensaladas verdes mixtas, tomate, repollo, lechuga, berro, acelga, rúcula, coliflor en el momento del almuerzo, por lo menos una vez. La hidratación, tomar agua libre. No tereré. Si tomamos tereré o mate, dupliquemos la cantidad de agua a ser consumida. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede cuando uno toma mate o tereré? La hierba mate, la Ilex paraguayensis, tiene propiedades diuréticas. Entonces, en vez de hidratarnos, me deshidrato. Otra pregunta, Doc. Sacar el azúcar, porque acá a mí me asusta, porque la gente parece que no, a todo le pone azúcar. Sacar el azúcar puede, o por lo menos a la mañana, qué sé yo, en el cocido o en el café, cambiar por otra cosa, de repente. Vamos a decretar, jugo de frutas también. Vamos a decretar algo. El azúcar es una adicción. Saquemos el azúcar así, tajante. Saquemos el azúcar de mesa. No quería hacer nomás muy el agresiva, alcohol, pero me encanta. ¿Cuánto de azúcar tiene? Lo que se consume socialmente y algo más, stock. No tenemos la que cerveza tener, principalmente. No tenemos que tener en cuenta la cantidad de azúcar, sino la cantidad de hidratos de carbono. El alcohol nos va a deshidratar. Entonces, ¿qué sucede? Yo empiezo a tomar bebidas alcohólicas y voy a miccionar, a orinar. Entonces, ¿qué sucede? Le conocemos a Hugo, ¿viste? ¿Se conocen a Hugo? Sí. Hugo, después una gran bebida alcohólica. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que tener la hidratación correcta para evitar todas las complicaciones que puedan traer una deshidratación. Entonces, decretemos entonces desde ya sacar el azúcar de mesa. No hay diferencia entre azúcar blanca, azúcar negra y la miel. Entonces, vamos a tener en cuenta una relación muy interesante, que no es solamente azúcar dentro de lo que tenemos que ver entre los biomarcadores. Tenemos que ver también el colesterol, la relación colesterol bueno con colesterol malo, los triglicéridos, el ácido úrico, y es una gama de todo lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, hacemos una medición de circunferencia abdominal en el set y yo creo que ya vamos a tener un riesgo. Preguntemos aquí en el set quién come frutas y verduras por lo menos una vez al día o 3 veces a la semana. Ya tenemos esa realidad. La manzana verde y la manzana roja no tienen diferencia, son manzanas igual. Sí. Pero a mí me gusta más la verde. Ver solo del verde. Por las dudas. Ver solo del verde. Doctor, yo por ejemplo consumo tomate 2 veces por día y es considerado una fruta, ¿verdad? Hace falta 1 o 2 tomates siempre acompañando a mis comidas. ¿Eso me puede ayudar? Claro que le puede. Mira, todo ayuda. El agua, la hidratación, la actividad física mínima, dormir las 8 horas diarias, evitar el cigarrillo. Paciente que fuma, su riesgo de padecer diabetes se multiplica hasta por 40 y 50. Y los que ya saben, doctor, que tienen diabetes, igual consumen pan y eso, ¿cómo pueden contrarrestar? Porque hay tentaciones. Todo está permitido. Lo que tenemos que evitar van a ser los alimentos ultraprocesados. Nada que venga en una lata va a ser positivo, ¿verdad? Entonces evitemos todo lo que venga en una lata, todo lo que sea ultraprocesado, todo lo que aparentemente es hiper mega dietético. Todo lo que sea mega dietético es mal para los diabéticos. ¿Por qué tenemos en cuenta? ¿Qué tenemos con los productos dietéticos? ¿Qué pasa con los productos? Tienen conservantes, estabilizadores. O sea, no es natural. Es mejor comer un pan que dura tan pocas horas y por la tarde le podemos tirar a alguien por la cabeza por un traumatismo de cráneo. Ya saben qué pan es. Sí. Y es blanco. El café como alternativa, ¿qué tal, Doc? El canje es una muy buena alternativa, pero recuerden siempre que el canje tiene 0,0001% de canje.
Entonces, con un edulcorante común y silvestre que está Siempre dentro del mercado, vamos a tener una buena consideración. Quiero que por favor, porque es una lucha, la gente que hay jugo al mediodía y jugo de cualquier fruta. No, es así, la fruta tienes que consumir una cierta porción y no mezclar también con todas las cosas. Reemplacemos los jugos naturales que no son buenos por jugos verdes, ¿verdad? Que ahí no entra la manzana, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Jugo de perejil, jugo de apio, jugo de menta, limón. Entonces reemplazamos. ¿Por qué? Porque todo lo que está licuado, batido, macerado, nuestros dientes no lo trituraron, no ingresó a la boca en forma de... como lo que tenía que hacer nuestra porción inicial de la digestión. Entonces, hay que morder, hay que tomarse el tiempo de sentarse a comer, alejar las tecnologías, sacar las pantallas y sentarnos a disfrutar de un almuerzo, de un desayuno, en comunicación familiar, para que tenemos que volver a hacer las cosas que hacíamos antes. Cuando íbamos a un restaurante te traían agua. Hoy día perdimos una bebida carbonatada. Irregular, o sea, normal. Y luego consumimos una pasta y agregamos una gaseosa, ¿verdad? Agarramos una pasta y le ponemos otra vez un aderezo que sea un pan o esto, aquello. Los toppings. Doctor, culpable. Yo tomo todos los días un vaso de recién exprimido de jugo de naranja, es mi fuente de vitamina C y no quiero renunciar a eso. No renuncies a eso. Entonces, en vez de jugo, agarras la naranja, succionas la naranja y consumes la fibra. Chupate esa naranja, como diría. Quiero mi juguito. Chupate esa naranja. Y no, señora, no se puede, entienda. Señora de Dios. Otra cosa y Señora de compenso. Dios. Hago, por ejemplo, Por yo hago favor. mucha gimnasia, hago gimnasia. Excelente, entonces deporte, ahí está vóley, pero voy a tomar mi jugo compensado. de naranja. Ahí está compensado. ¿Por qué? Porque la cantidad de hidratos de carbono que uno consume es directamente proporcional a la actividad que uno realiza. Entonces, no podemos tener un plan de alimentación reducido a un paciente que está en el campo y va a arar la tierra. A él sí le damos otro tipo de alimento, pero si venimos a la oficina, no nos movemos, somos sedentarios, tenemos hábitos tóxicos, nuestra panza es grande, entonces nuestros brazos son pequeños y nuestras piernitas son pequeñas, el riesgo cardiovascular es mucho mayor. Señora Sani, no crea que no le voy a decir lo otro que usted toma Siempre también. ya le digo que va a tomar su jugo, pero que No, tome pero directo. lo otro se hace, la Va a traer distraída, cola, la eso va a traer distraída cola. normal. Bueno, Azucarada tomo. doctor, Y no soy Bueno, culpable. nos dicen agradecerle la visita, don Gracias, Federico gracias, del doctor. Puerto. ¿Cuántos años tenés? 34 años. 34, muy joven y Capo, nos Doc, aleccionó ¿eh? Qué capo, sobre algunos doctor. detalles y varios amargados ahí. Qué capo, doctor, ¿eh? Sí, sí. Les quiero dejar un mensaje. Alguno quedó mal. estamos flojitos Pero acá, ¿eh? está bien porque la gente piensa que Claro. puede comer lo que quiere y no, hay que cuidarse, la vida es una sola y después pasamos siempre mal. uno come y lo que todos quiere. nuestros parientes sufren a nuestro lado. Hay que cuidarse. Gracias, doctor. Les quiero dejar Bueno. un mensaje. Como que este es un programa, Sí. este es un programa de Vive la Vida. Sí. Yo creo que tenemos que tener un mensaje de aliento. ¿Por qué? Porque no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. No nos preocupamos, tenemos que, aparte de preocuparnos, también ocuparnos. Así que les dejo un mensaje a la audiencia, que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y si no nos preocupamos hoy, entonces ¿cuándo? Sí. Gracias. Bueno, Muy bien. vámonos.